Bienvenidos al capítulo número 7 del curso Opciones Financieras desde cero. En este video haremos un repaso global de una estrategia con contratos de opciones muy utilizada en la bolsa de valores, la venta de un contrato call. Intentaremos develar cuáles son los momentos del mercado propicios para la utilización de este instrumento de inversión, como así también los riesgos y beneficios asociados a esta operativa. Según el cuadro desarrollado en nuestro capítulo número 3, les voy a dejar el link del video arriba a la derecha para que puedan repasarlo en caso de ser necesario. Hoy nos pondremos en los zapatos de un vendedor que va al mercado y vende un derecho de compra, vende un call. Entonces el vendedor del contrato call adquiere la obligación de vender acciones al precio strike y en contrapartida esta obligación es compensada con el pago de una prima. La misma prima que está pagando del otro lado la persona compradora del call. Es importante aclarar y remarcar que cualquiera sea la estrategia con opciones que estamos estudiando, siempre son necesarias dos partes. Una parte compradora y al mismo tiempo una parte vendedora. En estos capítulos iniciales, para que sean lo más sencillos de entender, intentamos estudiar de forma aislada cómo se comporta cada inversor poniéndonos únicamente en sus zapatos, tratando de identificar cuáles son sus expectativas y sus posibles retornos. Pero nunca debemos olvidar que del otro lado de la operación hay otra persona que está siendo la contraparte y tiene los intereses y expectativas completamente opuestos. Como recordarán, en el capítulo número 5 de este curso, se lo voy a dejar en las tarjetas para que puedan revisarlo en caso de ser necesario, nos poníamos en la posición del comprador de un call. En este capítulo seremos la persona que le vende a ese comprador el contrato call. Cuando pensamos en vender opciones call, en principio podemos distinguir entre dos estrategias muy diferentes. La primera alternativa es hacer la venta de un call y al mismo tiempo tener en mi cartera el activo subyacente. Esto en el mercado se denomina como call cubierta o en inglés cover call. Es una estrategia muy interesante que particularmente utilizo mucho, pero no la abordaremos en esta ocasión ya que le dedicaremos un módulo completo más adelante. La segunda alternativa, que es la que vamos a estudiar en este video, es hacer la venta de un contrato call sin contar con el activo subyacente en nuestro portafolio. A esta estrategia se la denomina de distintas formas. Podemos encontrarla con el nombre de call descubierta, call desnuda o en inglés naked call. En todos los casos hacemos referencia a que no tendremos ningún tipo de protección o cobertura en caso de que el subyacente se mueva en nuestra contra, se mueva hacia arriba. Una pregunta importante que debemos responder es la siguiente: ¿cuáles son las expectativas del inversor al momento de utilizar esta estrategia? Cuando vendemos un call, podemos decir que tenemos una mirada bajista del activo subyacente, pero estrictamente lo que necesitamos es que el activo no suba, o que si lo hace, lo haga en un pequeño porcentaje. Siempre que el precio del subyacente no sobrepase el precio strike, podremos quedarnos con la totalidad de la prima cobrada. Rápidamente repasaremos cuáles son las principales ventajas de utilizar esta estrategia de venta de opción call. Primeramente, recordar que las opciones son activos muy versátiles que nos permiten armar estrategias diversas para poder adaptarnos a distintos tipos de inversores y portafolios. Por lo que aquí mencionaremos las ventajas más relevantes, pero sin lugar a dudas hay muchas más. Dicho lo anterior, una de las ventajas y motivos por los cuales los inversores venden call es justamente para capturar la prima de la venta.
si elegimos correctamente el activo subyacente y el strike del contrato, es una buena forma de obtener ingresos constantes del mercado. A diferencia de la compra de un call, donde el único escenario que nos beneficia es la suba del subyacente, en este caso, cuando vendemos un call, tenemos 3 posibles escenarios donde vamos a salir beneficiados. Sin lugar a dudas, si el precio de la acción del subyacente baja, nuestra estrategia es ganadora. Pero también, si el precio del subyacente se mantiene lateral, e incluso si el precio del activo subyacente sube muy poco y no sobrepasa el precio de strike, seguiremos quedándonos con el 100% de la prima recibida. Lo veremos más adelante en la gráfica con un ejemplo práctico. Por último, mencionar que cuando somos vendedores de opciones tenemos una gran ventaja, y es que el tiempo siempre va a jugar a nuestro favor. Como ya hemos estudiado anteriormente, las opciones son activos depreciables, van perdiendo valor con el tiempo. Y justamente lo que queremos al momento de vender una opción es que ésta vaya perdiendo valor temporal o extrínseco hasta llegar a cero al momento de la expiración. A continuación, estudiaremos un ejemplo práctico de la venta de un contrato call. Analizaremos a detalle la relación entre el monto invertido, el riesgo asumido y el potencial beneficio o retorno de la inversión. Para el ejercicio del día de hoy, trabajaremos con acciones de la empresa McDonald's. Venderemos una opción call donde el activo subyacente serán acciones de McDonald's. Nuestra información de entrada para el ejercicio es la siguiente. El precio spot o precio actual de estas acciones, suponiendo que estamos en el mes de julio 2021, es de $235 por acción. El precio strike del contrato es de $240. Esto quiere decir que el contrato nos obligará a vender las acciones de McDonald's a $240 si es que el comprador del contrato decide ejercer su derecho. Este contrato tiene fecha de expiración en el mes de septiembre 2021. Esto quiere decir que el contrato nos obligará a vender estas acciones a $240 hasta el mes de septiembre. La prima que recibo por este contrato es de $5 por acción, pero como cada contrato está compuesto por 100 acciones, el monto total que ingresa a mi cuenta es de $500. Estamos asumiendo que no se han pagado comisiones a nuestro broker por la venta de este contrato. Seguidamente explicaremos de una forma gráfica el rendimiento de nuestra inversión dependiendo de cómo sea el comportamiento del precio de nuestro activo subyacente. En el eje X o eje horizontal de este gráfico representaremos el precio de las acciones de McDonald's, mientras que en el eje Y o eje vertical tendremos las posibles ganancias o pérdidas que esta inversión pueda generar. A continuación graficaremos en color gris la curva representativa del retorno de nuestra inversión y explicaremos a detalle cómo interpretarla. Lo primero que podemos observar en el eje vertical es que nuestra mayor ganancia será de $500. Esta ganancia será la máxima y estará identificada desde el primer momento en que vendo la call, ya que no es ni más ni menos que el monto que recibo por la venta del contrato, es la prima. Esta ganancia se mantendrá constante siempre que el precio de las acciones de McDonald's no supere los $240, que es el precio de strike. Por tal motivo, mientras que el precio del subyacente se encuentre por debajo de $240, a mí como vendedor del call no hay nada que me preocupe. Incluso si el precio de las acciones de McDonald's se va a cero, yo me quedaré con mi prima y no tendré ningún riesgo asociado. A medida que el precio de las acciones sube por encima de los $240, vemos como la recta de color gris que representa el retorno a nuestra inversión comienza a tener pendiente negativa.
pero hasta no llegar a los $245 aún tendremos una inversión con beneficios. Podemos deducir de la gráfica también que cuando el precio de la acción esté entre 240 y $245, nuestras ganancias comenzarán a disminuir. En otras palabras, comenzaremos a perder parte de la prima original recibida por parte del comprador del contrato. El punto donde la recta corta el eje X en los $245 se denomina punto de equilibrio de mi inversión. Y la fórmula de cálculo es muy sencilla. Únicamente debo sumar el precio de strike más el precio unitario que recibí por la prima del contrato. Por último, cuando el precio del activo subyacente suba por encima del precio de equilibrio, en este caso cuando pase los $245, empezaremos a perder dinero con nuestra inversión. Por ejemplo, si el precio de McDonald's termina en $250 en la fecha de expiración del contrato, vemos que el monto total de nuestra pérdida asciende a $500. Esto implica no solo haber perdido la totalidad de la prima cobrada, sino que tendré que poner de mi dinero $500 adicionales para poder cerrar la operación. A partir de la gráfica podemos entender claramente que no hay nada que ponga límites a mis pérdidas si es que el precio del subyacente se dispara al alza. Es por esto que se dice que las pérdidas con este tipo de inversión son ilimitadas. Para finalizar, haré un breve resumen de todos los conceptos abordados en el video respecto de la venta de un contrato call. En primer lugar, podemos decir que el vendedor de un call recibe la obligación de vender acciones de una empresa a un precio establecido, el precio strike. En segundo lugar, el vendedor del call a priori tiene expectativas bajistas sobre el activo subyacente. Esto quiere decir que él piensa que las acciones bajarán antes de que el contrato llegue al vencimiento o que al menos no subirán. Recordar también que este activo tiene de forma implícita ganancia máxima establecida. El inversor nunca podrá ganar más dinero del que recibió por la venta del contrato, la prima ganada. Como cuarta característica, la venta del contrato call tiene potenciales pérdidas ilimitadas. No hay nada que limite nuestras pérdidas cuando el subyacente suba dentro del periodo de vida del contrato por encima del precio strike. Este es el riesgo que asume el vendedor de contratos. Más adelante veremos distintas estrategias que nos permitirán mitigar o limitar estos riesgos. Por último, pero no menos importante, destacar que el vendedor de un contrato call, si sabe diversificar su portafolio, escoger correctamente los subyacentes y los plazos de expiración de los contratos, puede encontrar en este tipo de inversión una forma constante de ingreso de dinero que aumentará progresivamente su patrimonio. Hemos llegado al final de este importante video, donde repasamos de una forma simple y didáctica la inversión en venta de contratos call. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarla en la sección de comentarios. También puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción del video y procuraremos responderte a la brevedad. Gracias por mirar el video. Te invito a ver el próximo capítulo.